The way you hold your knife, the way we danced till 3, the way you changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away. No, they won't take that away. No, they can't take that away from me. Esto es Café de Nadie Donde cabemos todos. y hoy vamos a platicar con Sandra Lorenzano sobre Josefina Vicens. Sandra Lorenzano, argenmex, es narradora, ensayista, poeta, autora de títulos como Fuga en Mi menor, su novela más reciente, publicada por Tusquets Editores, y del libro Vestigios, publicado por el sello español Pretextos. Es un lujo también tenerte aquí con nosotros, querida Sandra. Muchas gracias, Hernán, Jorge. Bienvenida al Café de Nadie. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, me da mucho gusto estar en TV UNAM, digo, qué orgullo, qué gusto realmente. Y pues, para hablar de una escritora que la verdad es una de mis escritoras favoritas, no solo de la literatura mexicana, sino una de mis escritoras favoritas en la vida, Josefina Vicens. ¿Qué te representa Josefina Vicens, Sandra? Fíjate que me parece que es una de las narradoras de mayor densidad y profundidad que ha dado la literatura de nuestro país. Esta mujer fue capaz, en 2 novelas, separadas por casi 24 años de diferencia. La primera es El libro vacío, de 1958, la segunda, Los años falsos, del 82, y ya podemos hablar luego un poco de cada una. Logró en ambas un grado de profundidad que tiene que ver, por un lado, con el propio ser, con la pregunta sobre la identidad, quién soy, pero también quién puedo ser a través de la escritura. La pregunta permanente de Josefina Vicens apunta al fenómeno literario en sí. ¿Qué soy capaz de decir a través de la escritura? Y lo hizo desde una profunda angustia de la creación. Pero lo maravilloso de Josefina Vicens es que a la vez que fue una mujer absolutamente desgarrada, angustiada, cuando se enfrentaba a la creación literaria, al mismo tiempo era de una vitalidad, un optimismo y una alegría de la vida que uno se pregunta cómo podía reconciliar ambas formas de ser, ambas personalidades. Y esto viene de su historia. Si quieren, les cuento un poquito. Sí, Doctor, ahora hay que historia. presentarla un poco al público. Sí, por favor. Pues fíjense, les contamos. Josefina Vicens nació el 23 de noviembre de 1911 en Villahermosa, Tabasco. Su madre era tabasqueña, maestra de primaria, y contaba siempre con gran orgullo que entre sus estudiantes había tenido ni más ni menos que a Carlos Pellicer. Vaya. Me suena. ¿Te suena, no? Me suena, como que me suena. Y ella decía, yo como Carlos Pellicer, amo Tabasco, y cuando me preguntan cuál es tu tierra, contesto lo que él contestaba, dirán mi agua. Ah, qué bonito. Es muy lindo. Qué bonito. Su padre era originario de las Islas Baleares, había nacido en un pueblito que se llama Soler, que está a 1 hora de Palma de Mallorca, y era de estos típicos inmigrantes que trajeron unos tíos cuando el padre tenía solo 13 años a trabajar en la famosa tienda que habían puesto en algún lugar de Tabasco. Vivió muy poco tiempo, Josefina, con sus padres y sus hermanas en Villahermosa. Estuvieron un tiempito en Campeche, en Mérida, y finalmente recalaron en la Ciudad de México, que es donde nació la hermana menor. Eran 5 hijas las del matrimonio Vicens, y la mayor, y luego venía Josefina. Josefina era un personaje desde chiquita muy particular, muy particular. Ella dice que en realidad su máximo sueño cuando era chica, y le duró hasta que murió,
que eso fue poco antes de cumplir 78 años, un día antes de cumplir 78 años, el 22 de noviembre de 1988. Ella decía, mi sueño era ser vagabundo. En realidad yo hubiera sido la más feliz con un atadito colgado a la espalda y recorriendo mundo. Piensen que para cuando ella era pequeña, antes de 1920 incluso, en la Ciudad de México, pues ser mujer no era compatible con irse de vagabundo. Claro. Y mucho menos ser la niña de una familia católica que se instaló en la colonia Roma. De ahí su moda masculina, por ejemplo, ¿no? Sus pantalones. Ahora vamos a hablar de Claro, eso, porque claro. ella siempre buscó la independencia. Amaba a su familia, tenía una relación de muchísima complicidad con sus hermanas, que ella misma dice, eran totalmente diferentes a mí. O sea, eran súper femeninas, usaban Muñequitas, moñitos, ¿no? trencitas. Dice, pero me han apoyado tanto. Y ella desde el comienzo dijo, yo lo que quiero es ser independiente. Quiero ser una mujer que pueda construir su propio camino, no dentro de los marcos establecidos por la sociedad. Lo mío no es el matrimonio, lo mío no son los hijos, aunque ahora vamos a ver que se casó en algún momento. Y también llegó a pensar, qué pena que nunca quedé embarazada. Y entonces, cuando estaba en secundaria, decidió que la mejor forma de independizarse era mejor conseguir un trabajo y salirse de la casa. También tenía buena relación con los padres, pero quería hacer su propia vida. El primer trabajo que consiguió era en una empresa de transportes, los Transportes México-Puebla. Y entonces entró como secretaria, tenía 14 años, imagínense. Además siempre fue muy bajita, y era muy chiquita, de edad también, muy jovencita, entró a trabajar. Ese trabajo no le duró mucho, voy a contar más o menos rápido porque ella misma cuenta en 2 largas entrevistas que dio, una para Daniel González Dueñas y Alejandro Toledo en el libro que se llama La inminencia de la primera palabra, y otra para Gabriela Cano, y ella ahí va contando cómo va armando su vida por estos carriles poco ortodoxos para una mujer de esa época. Finalmente se sale de este trabajo porque dice que los jefes se peleaban, que se aventaban las máquinas de escribir, uno le robaba al otro los legajos, en fin, un relajo. Puro y transportista fino. Así es. Como los Y que tenemos y conocemos. consigue trabajo en el Departamento Agrario, que es el antecedente de la Secretaría de la Reforma Agraria. Pero a ver, entre paréntesis, mientras ella está en esto, ella ya escribe, tiene diarios, ya había publicado algo. No. Ella es buena lectora. Desde chiquita. Por ahí es una buena empieza, lectora. digamos. Por un insomnio voraz, ¿no? Que Tiene desde insomnio la desde infancia. pequeña. Exacto. Y fíjense que una de las cosas que cuenta, que cuando a los 14 años entró a trabajar a esta empresa de transporte, es que tenía que tomar el tranvía. Y que muchas veces ella tomaba el tranvía temprano, iba al trabajo, lo tomaba de regreso y lo volvía a tomar Para poder seguir leer. leyendo. Qué maravilla. Entonces cuenta, por ejemplo, la pasión de leer los Pardayán. Dice, pero al mismo tiempo leía a Dostoyevsky, porque iba leyendo un poco lo que le caía en las manos, lo que los amigos le recomendaban. Total que empieza a trabajar en el departamento agrario y, por supuesto, se aburre como ostra trabajando de secretaria. O sea, era una mujer con unas ganas de vivir, una inteligencia, una sensibilidad, y ya empieza a ser muy culta desde muy chiquita. Y entonces tenían que firmar, cada vez que entraban a la oficina, firmaban, La entrada. ponían el nombre y ponían su número de credencial. Y se pudrió de hacer esto. Y entonces, un buen día empezó a poner nombres de personajes. Entonces firmaba un día Madame Bovary, Qué al otro maravilla. Don Quijote, Qué al otro maravilla. Napoleón. Emily Dickinson. Claro. Yo también hice eso, perdón, pero ya es hora que lo sepan. Emily, déjame que te lo diga, Emily. Fui yo en la Secretaría de Hacienda. Y entonces, su jefe, nada tonto, la mandó llamar. Y dijo, sas, me corrieron, ¿no? Entonces la miró y le dijo, ¿usted firmó esto? Sí, señor. Tenía 15 años ella. Pues ya no va a firmar más. Dice, sí, me lo imaginaba, ya me voy. Dice, no, desde hoy usted es mi secretaria particular. Ah, qué bien. Muy listo el tipo. Pero Se claro, dio cuenta que justicia, ahí había algo justicia interesante. literaria. Había gran taquigrafía y mecanografía, Exacto. por lo menos, ¿no? No, claro. Lo genial de esto es que a partir de ese trabajo,
ella se metió en el mundo de la política, de la posrevolución mexicana. Ese mundo de la política en el que la gente que trabajaba en el gobierno confiaba en que se iban a poder hacer grandes cambios. Claro, muchos se no, había hicieron muchas en el esperanzas país. y resultados, ¿no? Y resultados. Imagínense, trabajaban con los ejidatarios. Claro. El periodo cardenista, ¿no? Totalmente. Exacto. Ella admiraba a Cárdenas muchísimo. Trabajó mucho con mujeres, trabajaron muchos en proyectos de educación, en proyectos de salud de mujeres. Pero ahí todavía no escribe. Ahí ella dice que siempre escribía y siempre sentía, porque luego vamos a llegar al libro vacío, porque en realidad esa angustia que tiene José García frente a la página en blanco y la sensación de que él nunca va a poder escribir lo que de verdad ansía escribir, ella dice, José García soy yo. Claro. Esa sensación, dice, no es una novela autobiográfica y por eso el personaje, el Bueno, y somos protagonista es un todos, hombre. porque el chiste de ese libro, que debería leerse mucho más que el lectorio que tiene, Así es que es un libro que apela a una sensación que tiene cualquier persona de quererse expresar. Así es. Todos. Pero con la conciencia permanente de que, y eso lo dice de manera muy aguda y muy dolorosa, José García, el protagonista, dice, ¿cómo puede haber un deseo tan alto en un personaje tan gris y tan menor como soy yo? ¿No? Qué curioso, ¿no? Entonces, Qué maravilla. fíjense que ella vivía en estos dos mundos, que además socialmente también eran dos mundos, en realidad, porque por un lado empieza a estar muy vinculada al ámbito político, iba a las campañas, iban de mítines, recorrido, ¿no? los mítines, pero además recorrían el país porque Claro. trabajaban con los campesinos. Entonces dice, yo dormía en las casas de los campesinos igual que mis jefes, ¿no? Y ahí empezó a conocer el país y a sentir esta pasión por México también, que era muchísima en Josefina. Y por otra parte, en algún momento de la vida, cuando tiene 25 años, se casa. Luego vamos a hablar de su ropa. En realidad De las corbatas, luego hablamos de las corbatas. era muy masculina en su imagen, que era también una forma de poder deslindarse de ese modelo femenino que imperaba en la época. Entonces, Completamente. no voy a ser ese modelo femenino ni en mi vida privada ni en la imagen pública que muestre. Entonces era una mujer que empezó usando traje sastre, pelo muy cortito, fumaba como chacuaco hasta el último día de su vida, y luego ya que se empezaron a usar los pantalones, dijo, ni traje sastre, puro pantalón, Era un mosquetero, camisa ¿no? blanca abotonadita hasta acá, y era su forma de plantarse en la vida y en la realidad y decir, esta soy yo. Como Claro, era un D'Artagnan, statement como un también D'Artagnan. Totalmente. Bueno, estamos con Sandra Lorenzano y estamos presentando en público, aunque usted no lo crea, a Josefina Vicens, con una de las personas que mejor la conoce. Volvemos después de este corte. Estamos en el Café de Nadie, donde cabíamos todos, menos Hernán Bravo. No, donde cabemos todos, pero seguimos platicando con nuestra querida amiga Sandra Lorenzano sobre el libro Josefina vacío. Vicens, el libro vacío. Tú dejaste tu silla vacía, Exacto. pero en Homenaje. realidad no estaba vacía. Ese es el chiste. El libro vacío, no me acuerdo quién fue quien dijo como elogio, que no es un libro vacío, al contrario, es un libro lleno de tentaciones para cualquier escritor. Básicamente es una búsqueda de expresión, ¿no? Así es. Ya en el primer bloque decías, es la expresión de ella buscándose a sí misma, pero también de cualquier escritor que quiere decir algo. Sí. Y que no puede. Y es En la realidad, tentación de no decir y de decir, ¿no? Lo que tú dices, esa frase de en realidad ese es un libro lleno, lleno de nada, y lo que está lleno de nada está lleno del mundo, del universo, de nuestras preocupaciones, lo dice Octavio Paz. Fíjense que cuando salió el libro vacío en 1958, le dieron el premio Villaurrutia. El premio Villaurrutia se entregaba por tercera ocasión nada más. Ah. Y para que vean lo que había pasado antes, el primer
La primera entrega del premio Villaurrutia la recibió Juan Rulfo por Pedro Páramo. La segunda la recibió Octavio Paz por El arco y la lira. Qué cartel, ¿no? Y la tercera, Josefina Se ha abaratado Vicens. ese premio, debo decirlo. No vamos a hablar de ese tema. Salud. Sí, exacto. La tercera la recibe Josefina Vicens, que era una escritora absolutamente desconocida por este libro sumamente complejo y personal. Y ella decía, seguramente todos se han de estar preguntando quién es Josefina Vicens. Y lo primero que pensó fue, híjole, eso quiere decir que tengo que seguir escribiendo. Y no sé si voy a poder. Pero les vamos a contar un poco, a quienes nos están viendo, de qué trata el libro vacío. O de porque qué lo no hemos trata. dejado- o de qué no trata, Más bien, pero ¿no? tiene una anécdota. La anécdota es muy sencilla. Hay un señor oficinista de 56 años que se llama José García, como decíamos en el bloque anterior, que tiene una vida normal, entre comillas, una vida de burócrata anodina, Sí. o una vida anodina. Tiene una mujer a la que ama, clase media, 2 hijos a los que ama, pero nada, no pasa nada en Sí, su vida. un hombre normal. ¿Qué es lo que pasa en su vida? ¿Qué es lo que lo hace diferente a José García? Ese deseo irreprimible de escribir. Él quiere escribir, entonces se encierra todas las noches y tiene 2 cuadernos. En un cuaderno va escribiendo todo lo que siente, lo que piensa, lo que le pasa, básicamente en torno al tema de la escritura. Exacto. Más ciertos elementos de su vida, que se cruza la Alameda y se pone a platicar con un señor que está sentado Anécdotas, junto a sí. él, que su hijo está viviendo un romance, el hijo mayor con una mesera, que el menor, Lorenzo, está enfermo y eso a él lo angustia mucho, que su mujer tiene los pies tan clavados, tan bien puestos en la tierra, que a él le permite esto, encerrarse y tratar de escribir. Básicamente en ese cuaderno está este desgarramiento por querer escribir la gran novela y saber que nunca podrá hacerlo. Y dice, todo lo que está en este cuaderno y valga la pena, lo voy a pasar al cuaderno otro. 2. Claro. Por supuesto, el cuaderno 2 nunca tiene ni una letra escrita. Y ese cuaderno vacío, en realidad es el libro vacío que nunca va a escribir. José Hombre, ya se les García. antojó, ¿no? Claro. Seguro. Es maravillosa. Seguro. Fíjense que cuando salió, se publicó el libro, esta mujer tuvo de pronto esa sensación de que la realidad la obligaba a seguir escribiendo. Ella, no terminamos con la historia de la boda porque nos quedamos con sus trajes. A partir del marido, estuvo en contacto, se hizo muy amiga de los contemporáneos. Entonces también en esto se movía en 2 mundos diferentes, ¿no? El mundo de la política, de la grilla, del campesinado y demás. Y por otro lado, el mundo ultra sofisticado, cosmopolita y demás, La Torre de Marfil. de los contemporáneos que además eran absolutamente opuestos y ultra Completamente. críticos al gobierno de Lázaro Cárdenas. Y el marido era traductor de Gambó, De de Gide, Gide, porque ¿no? ahí creemos que pudo haber ella leído algunas cosas interesantes. Claro. La cosa es que ella publica el libro, gana el premio y dice que una vez está en una reunión y se le acerca una mujer, otra de las grandes mujeres que han vivido en este país y que está un tanto olvidada, un día podríamos hablar de ella, que es Alaíde Fopa. Ah, claro. La Claro. gran Sin duda. Alaíde Fopa, traductora, Poeta. Poeta. feminista, en fin, se le acercó a Alaíde con otra mujer, con una francesa, y le dijeron, oye, queremos publicar tu libro al francés, el libro vacío. Ah, bueno, Dominique Eluard. Dominique Eluard. Y entonces ella dijo, oigan, pero yo no tengo dinero. Y las 2 se mataron de la risa y le dijeron, no te estamos pidiendo dinero, va a ser un honor traducir tu Qué libro. ternurita, ¿no? Inmediatamente se publicó Ternurita. en Francia y hubo una gran discusión sobre cómo se tenía que llamar el libro vacío en francés. Y decidieron un título que me encanta a mí, Maravilloso. que es Le Cahier Clandestin, el cuaderno clandestino.
¿no? Es Que un acierto. sí. Finalmente cuenta esto que estamos diciendo Es un del libro acierto. vacío. Ahora, pero ¿no es curioso que decidieran ponerle El cuaderno clandestino, que es un título que nos gusta mucho, y no El libro vacío, donde hubiera hecho eco con un autor tan cercano a sus preocupaciones como Maurice Blanchot, por ejemplo, Sí, y claro. El libro Porvenir? O A la, lo o mejor- la nada, ¿no? Sí, O la nada. de Era, Sartre. era el momento De de, la Sartre, discusión, ¿no? que es lo que dice Octavio O Paz. lo de Flaubert, quiero escribir una novela sobre nada. Son ambiciones muy francesas, ¿no, Fíjate Sandra? que- Bueno, Es y de cierto. Jerry Seinfeld, ¿no? También. Es un programa sobre Hacer una serie sobre nada. No, lo que estoy pensando, no lo había pensado así, Hernán, pero fíjate que ahora que lo dices, quizás si le hubieran puesto el libro vacío a Josefina Vicens, lo hubiera leído mucha más gente. A lo mejor la hubiéramos recibido de Francia como una de las grandes escritoras. Pero hay que, a ver, del ahí, momento, ¿no? haz un brinco en el tiempo, porque fuera de cámara estabas diciendo, ¿qué pasaría hoy en día con una autora como ella, con un libro como este? Sí. Porque ciertamente, tristemente, hay un vacío. Muy poca gente la ha leído, muy poca gente ha escrito sobre ella. Tú eres quizá la más interesada porque te llaman la atención este tipo de musas. Aquí hay un vaso comunicante con otra que me suena de siglos pasados. Es decir, es como La décima. es como la monja. Entonces, Totalmente. ¿qué hubiera pasado con una mujer como ella hoy en día? Le hubieran corregido esto y le hubieran dicho, oye niña, aquí no está pasando nada, Exacto. Si Le es que falta ella acción. se hubiera atrevido alguna vez a entregarlo. a dárselo al amigo que lo entregó, porque ella nunca se animó a entregarlo, se lo dio a un amigo, se lo dio al editor. Yo creo que ella no se hubiera atrevido, porque la literatura, o la editorial le hubiera dicho, mira, le falta acción, ¿por qué no metes algún otro personaje? Eso que le han reclamado tanto, ¿por qué la esposa no tiene nombre? Y ella decía, ¿para qué quieren que tenga nombre? La esposa es un personaje tan importante, y solo nos hemos quedado con el libro vacío, nos faltan los años falsos, pero la esposa es un personaje tan importante que si yo le hubiera puesto Lupita, le quitas la fuerza que tiene, como esa imagen de la mujer aferrada a sus hijos, a la familia y que va a hacer todo por defenderla. Es triste, en realidad tendríamos que hablar de qué está pasando con la narrativa en este momento en nuestro país, qué papel juegan las editoriales, qué papel juega el mercado. Yo soy defensora de una cosa que no existe, pero que la podemos inventar. Pero la puedes defender. Que es algo, ¿vieron que existe ese movimiento de comida gastronómico que se llama slow food? Sí, claro. ¿No? Que va en contra del fast food Sí, y entonces sí. recuperemos el placer de la buena mesa, de la buena comida, de la plática. Yo digo que hay que ser defensores del slow writing. Sí, total. No los 140 caracteres del Twitter, sino la posibilidad de tener tiempo de sentarte, concentrarte, tanto como lector cuanto como escritor. Una larga conversación. También los lectores necesitan tiempo. Este no es un libro para que lo leas entre una ida al internet y una vuelta a tu No es salón para de una clases. lectura rápida. Exacto. Hay que meterse, y esa es la buena literatura. Y así lo escribió ella. Así lo escribió. Ahora, a ver, pero se nos va a acabar el tiempo sin mencionar. Sí. Pasa un largo tiempo Casi 24 años. y luego publica. Los años falsos, pero quiero hacer fíjense cómo empieza, porque los principios y los finales de Vicens son maravillosos. Cuando empieza el libro vacío, dice, no he querido hacerlo, me he resistido durante 20 años. 20 años de oír, tienes que hacerlo, de oírlo de mí mismo. Pero nada ese yo que lo entiende y lo padece y lo rechaza, no, del otro, del subterráneo, de ese que fermenta en mí con un extraño hervor. Es decir, el que lo lleva a escribir Sí, y sí. el que lo lleva a detenerse. Sí, es sí. decir, hay dos. El final del libro vacío es impresionante. Dice, en fin, voy a acostarme, lleva toda la madrugada, toda la noche tratando de escribir y a seguir pensando. Tengo que encontrar esa primera frase, porque en algún momento dice, si no hay una primera frase, Sí. no nace el libro. Tengo que encontrarla. 24 años después abre esta excepcional novela que muestra que conoce México y la sociedad mexicana como pocos, con una frase excepcional. La primera frase de Los años falsos es, todos hemos venido a verme. Todos hemos venido a verme. ¿Qué es esto?
Qué extraño. ¿Qué es esta dislocación Sí. de identidades? ¿Qué es este quiebre sintáctico? Sí, sí, es uno- ¿Qué significa? Los años falsos es una novela en muchos sentidos muy diferente del libro vacío y sin embargo ahí también hay vasos comunicantes. Fíjense, Los años falsos es una historia de un chico cuyo padre muere cuando él tiene 15 años. El padre era ayudante de un político de cuarta, una especie de caudillo local, y tiene una madre y 2 hermanas mellizas, y entre los 15 años y los 19 que sucede el relato, sucede el día del 4º aniversario de la muerte del padre, mientras la madre y las hermanas limpian la tumba del padre. Él va pensando en toda la historia y cierra otra vez con que están frente a la tumba. ¿Cuál es esa historia? La historia es que le han robado su vida a este chico que se llama Luis Alfonso Fernández, igual que su padre, como tantos chicos en este Sí, sí. país. El padre se hacía llamar Poncho Fernández y a él lo hacen ser Poncho Fernández. Entonces, él es quien es, pero es también el padre y es el que ve en qué se está Sí, es convirtiendo. una vida él mismo. robada y una vida impuesta. Así es. Lo hacen ser el padre de sus hermanas, un poco el marido de su madre, Sí, que en un sí. momento él llega tarde y le dice, perdón mamá, no te pude avisar. Le dice, tú a mí no me tienes que avisar. Claro, nada. si Tú eres el hombre de la señor casa". Sí. Y entonces él dice, yo no quiero ser el hombre de la Claro, casa, yo claro. soy tu hijo, mamá. Que dicen Y los lo malos hacen chismes ser- críticos que está basado en su propio padre. El personaje del padre, ¿no? En realidad Tiene un poco tintes, sí, sí. y otro poco cuentan que Juan Soriano le dijo, fíjate que mi papá quería, cuando murió mi papá quería heredarme todo lo que él era. Y cuando él murió, mi mamá y mis hermanas querían que yo ocupara ese lugar y yo dije, no. No. Le contó esa anécdota y Josefina, con lo que conocía el mundo mexicano, el de los caudillos, la política. Como el alma mexicana, ¿no? Más bien. Armó este libro que es excepcional. A ver, último. ¿Se consiguen sus libros con facilidad? Se consiguen sus libros con facilidad, sí, hoy, gracias a que el Fondo de Cultura Económica hizo una Exacto. reedición de los dos en un solo tomito, con un prólogo de... qué mal quedé. De Aline Peterson. De Aline Peterson, De Aline perdón. Peterson, sí. De Aline Se me Peterson. fue el nombre, Sí, sí. que fue una amiga muy cercana. Y también de se consigue, Josefina. no tan fácilmente, pero sí se consigue Vestigios de Sandra Lorenzano. Se consigue con mucho mayor facilidad La Fuga en Mi Menor, que hay que Totalmente. recomendar. Saudades en el Fondo de Cultura Económica. Esto fue el Café de Nadie. Es un privilegio que estuviera aquí una persona que nos presentó a una autora que vale la pena leerse, habitante distinguida del Café de Nadie, Josefina Vicens. No hay pretexto para no leerla después de haberte escuchado. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Café de Nadie. Sabemos Gracias, todos. chicos. Las penas que me maltratan son tantas que se atropellan y como de matarme tratan, se agolpan unas con otras y por eso no me matan. Las penas que me maltratan son tantas que se atropellan y como de matarme tratan, se agolpan unas con otras y por eso no me matan.